Sí, bienvenidos a un programa más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Este es un estudio bíblico inductivo por la naturaleza, la transmisión que es a través de Zoom y de Facebook, lo hacemos de manera expositiva. Estamos estudiando en este tiempo el Evangelio según Mateo y hoy nos corresponde entrar al capítulo número 11. Vamos a ver la primera parte de este capítulo. Vale la pena mencionar como introducción a esto que Mateo organiza su narrativa del Evangelio en varios grandes bloques. Esos grandes bloques están determinados por enseñanzas de Jesús y luego alguna narrativa de los milagros de Jesús y luego otro bloque de enseñanzas y de nuevo una narrativa de los hechos y milagros de Jesús. Así lo organiza Mateo. Así que ahorita que entremos a leer la primera parte del capítulo 11, vamos a ver justamente que Mateo está diciendo, habiendo terminado este bloque de enseñanzas, Jesús hizo esto y esto. De esa manera organiza Mateo su narrativa, porque a él le interesa mucho eh, la enseñanza de Jesús y mostrar la que era para que se cumpliese lo que estaba en la Escritura. Y también los milagros que Mateo ha escogido tienen el propósito también de demostrar que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios y que podía hacer y llevar a cabo todo lo que había sido profetizado sobre el Mesías en el Antiguo Testamento. Así que, sin más preámbulo, vamos a ir a la lectura de lo que nos corresponde para hoy. Como dije, solo vamos a ver la primera parte del capítulo 11, específicamente del versículo 1 al versículo 19. Así que acompáñenme a por acá. Vamos a ver. Por acá está. Vamos a iniciar leyendo los primeros 6 versículos. Dice de esta manera: Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, perdón, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Si usted quiere seguir la lectura en un evangelio paralelo, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7 y del 18 al 23 y posteriormente del 24 al 35 sigue esta misma narrativa. En este caso son muy parecidos, básicamente hay muy pocos cambios en la narrativa de estos dos evangelistas. Hemos dicho acá que se cree que uno de los primeros evangelios en ser escrito fue el de Marcos y que tanto Mateo como posteriormente Lucas toman varias porciones de lo que Marcos narra e insertan algunas otras cosas que Marcos no tiene. Recuerda que cada evangelista tomó las narrativas que le convenían a su eh, narrativa del Evangelio, a su versión del Evangelio. Eh, o obvian otras, no usaron todas las mismas, y por eso es que estos tres evangelios, el de Marcos, el de Mateo y el de Lucas, son conocidos como los evangelios sinópticos, quiere decir con la misma perspectiva, la misma visión. El de Juan se aparta un poco de eso y sigue otra estructura. Así que vamos a analizar esta primera porción. Nos ha narrado aquí Mateo. Vamos a poner nuestra Biblia aquí, paralelo.
Y solamente vamos a hacer un cambio acá que había olvidado. Este. Ok. Eh, Dice entonces, ahora voy a leer alguna otra de las versiones que he puesto acá para ir contrastando e ir sacando enseñanzas sobre la forma en cómo ha sido traducidos los pasajes. La NBI dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, eso implica entonces los capítulos anteriores, el capítulo 9 y 10 que hemos estudiado. Por cierto, usted los puede volver a ver estos capítulos en el YouTube de Iglesia Cristiana Verbo Zona 16. Ahí están quedando grabados a largo plazo. En el Facebook quedan grabados por un mes, pero luego Facebook los baja todas las transmisiones en vivo por política de ellos, ¿verdad? En general, no quiere decir que por ser esto una instrucción cristiana o lo que fuera, ellos permiten que los lives o en vivo estén en las páginas por 30 días y luego los borran. Ok, dice, eh, cuando Jesús terminó de dar instrucciones, de dar mandamientos, pone la textual, ¿verdad? Se fue de allí a enseñar y predicar en otros pueblos, dice acá. Déjeme ver. Sí, aquí es interesante comparar esto. Al final del versículo dice Reina Valera, a predicar en las ciudades de ellos. En textual dice predicar en sus ciudades, ¿verdad? Está hablando de los discípulos, ¿verdad? Las ciudades de los discípulos. Y NBI nada más dice en otros pueblos. Nueva Traducción Viviente lo dice en las ciudades de toda la región. Y en el original, bueno, la versión King James dice en las ciudades de ellos, ¿verdad? Eh, porque sí, hay ahora aquí de ellos, que es una palabra auto, que usamos bastante como prefijos en el español, ¿verdad? Autoconfianza, eh, autoenseñanza, etcétera, que tiene que ver con uno mismo, con las ciudades de ellos mismos, eso significa, ¿verdad? Muchos de ellos eran de esa región de Galilea, de los 12 discípulos que en los capítulos anteriores se nos narra, si no estoy mal, es el capítulo 10 que hace el listado de los discípulos que Jesús escogió. Entonces estaba básicamente en la región de Galilea. Por eso dice acá en la NTV, en las ciudades de toda la región. Ok, versículo 2. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran. Aquí Mateo no nos narra los motivos por los cuales Juan fue a parar a la cárcel. Otro de los evangelios sí. El evangelio de Marcos en el capítulo 6 describe algo de esto. Eh, Voy a mencionarlo muy rápido acá, porque sí vale la pena comentarlo, ya que casi todo lo que vamos a leer hoy es algo que Jesús está hablando al respecto de Juan el Bautista o el bautizador. Algunos piensan que se le decía así porque era de la denominación evangélica bautista, no tiene que ver con eso. La palabra original es Juan el que bautizaba o el bautizador, y popularmente en las traducciones dice Juan el Bautista. Juan, hagamos un poquito de historia de Juan cuando está bautizando en el desierto y aparece Jesús. Juan dice, este es el cual yo le estaba anunciando que viene después de mí, del cual no soy digno de ni siquiera de desatar las sandalias. Él los va a bautizar con Espíritu Santo, con fuego. Todo eso era un anuncio de Juan. Aparece Jesús y Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo es que tú vienes? Y Jesús le dice, deja, hagámoslo así para poder cumplir con todo lo que está escrito. Juan lo bautiza, o sea, Juan conoce a Jesús de primera mano, ¿no? No le habían contado de él.
le había sido revelado por el Espíritu Santo que el papel de Juan era preparar el camino para la llegada del Señor. Así que cuando Jesús llega, lo bautiza, es aquel momento también el que se abre el cielo y el Padre dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Posteriormente, Juan siguió bautizando un corto tiempo. Hay una narrativa en uno de los evangelios, no recuerdo en qué parte está, en donde dice que Juan estaba bautizando en un lugar y los discípulos de Jesús estaban bautizando en otro lugar. Fue un periodo de transición corto, digamos así. Posteriormente a eso, eh, Juan es llevado cautivo. ¿Por qué? Porque Juan ejercía, al igual que Elías, porque vamos a leer después que eso es lo que había sido profetizado en Malaquías 3, de que vendría alguien a preparar el camino del Señor, vendría en el espíritu y el poder de Elías. Y si usted recuerda, parte de lo que hacía Elías era confrontar a, aún a gobernantes con sus malas actitudes. A él le tocó en el caso de Jezabel, la esposa del rey, ahorita tuve una, Acaz, sí, Acaz, eh, y los confronta. Juan hace lo mismo con el rey Herodes que está gobernando en este momento. También hablamos de los Herodes, que eran varios. Estaba Herodes el Grande, que fue el que ordenó la matanza de los niños. Luego Herodes Agripa, Agripa primero, segundo, etcétera. Hay varios Herodes, pero en este caso, este Herodes Agripa eh, estaba teniendo una relación ilícita con la esposa de su hermano. Se divorció de su esposa para poderse casar con la esposa de su hermano y Juan aparece y le dice, no te es lícito tener a la esposa de tu hermano, no es legal ni delante de Dios ni delante de la ley romana. O sea, él estaba infringiendo muchas leyes. Eso no agradó a Herodes y lo mandó a encarcelar a petición básicamente de su misma esposa, sí, de la esposa de su hermano, ¿verdad? Que estaba en adulterio. Algo de eso se nos narra ahí en el capítulo 6 de Marcos. Ahí también se nos narra la muerte de Juan, específicamente usted recordará que la hija de esta Herodías que estaba haciendo una danza para Herodes el día de su cumpleaños. Herodes queda impresionado, por cierto, el entorno de eso es que era una danza erótica, aun y cuando la muchacha era muy joven. Y agradó a Herodes y a los que estaban viendo ahí y le ofrece que quisiera ella que le diera. eh, y le pregunta a su mamá y su mamá Herodías le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Eso es, eso es como un cuadro general. Mateo no habla de estos detalles acá, simplemente dice que Juan el Bautista ya estaba en prisión, ¿verdad? Ok, en este momento Juan, de acuerdo a lo que uno lee acá, tuvo, pudiéramos decir, igual que lo dicen los estudiosos, una crisis de fe, pero no en general vamos a ver que no es que Juan dudara, porque como dije, Juan había tenido eh, de primera mano conocimiento del Mesías y él afirmó en ese tiempo, él es el que había de venir, etcétera. Entonces esta crisis de fe tiene que ver con algo muy puntual que vamos a mencionar aquí, ¿verdad? Dice, Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, oír todo lo que estaba haciendo, le envió a dos de sus discípulos a la que le preguntaran. Y aquí viene el tema, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Eh, Varios de los estudiosos, y yo coincido con ellos en ese punto, no porque sea estudioso, sino coincido en lo que ellos están afirmando, aunque trato de estudiar la Biblia, eso no quiere decir que simplemente estamos aquí repitiendo lo que otros dicen. Pero también es importante que cuando uno lea algo, leer quiénes apoyan esta postura y quiénes la contradicen y por qué, y, ¿verdad? Y uno va tomando su propio criterio. Cierro el paréntesis.
¿Cuál fue la crisis de fe de Juan? No fue necesariamente si realmente Jesús era el Mesías o no, sino que cuando uno lee lo que Juan afirma acerca de Jesús en ese tiempo que estaba bautizando en el desierto y todo, eh, él dice, Él es más poderoso que yo, trae su aventador en su mano, y el concepto que Juan el Bautista tenía era de un Mesías que venía a establecer orden y venía a juzgar, eh, venía a cumplir todo lo que estaba escrito. Juan, al igual que muchos de los profetas del Antiguo Testamento, y esto es importante mencionarlo, solo pudieron dimensionar una de las venidas de Jesús. Ellos, la mayoría, yo diría que casi todos, no pudieron ver más allá, y no porque esto sea un problema, sino simplemente es una cuestión de perspectiva, ¿verdad? De que el Cristo había de venir, pero habría de venir dos veces. La primera para salvar al mundo, para amar y para traer a las personas. Y la segunda, cuando venga, Él ya no vendrá en esta condición humilde, sino vendrá como rey a juzgar a las naciones. Entonces muchos profetas no pudieron distinguir que eran dos venidas de Jesús, ¿verdad? Ah, Juan el Bautista también cae en este caso. Y entonces él pensó que el Mesías vendría para juzgar. Y la primera venida del Mesías no fue para juzgar. Es más, hoy en la mañana estaba recordando que cuando está la liberación de aquellos endemoniados de Gadara, los endemoniados gadarenos, a los mismos demonios que estaban en esta persona le dicen, ¿por qué has venido antes de tiempo a juzgarnos? Y le piden permiso a Jesús que se vayan a un hato de cerdos que había ahí. Como Jesús en su primera venida no vino a juzgar al mundo, sino a mostrarse como el Mesías y a salvarlo, Él les da permiso, ¿verdad? Es algo que llama mucho la atención a estos demonios, y todos sabemos lo que pasó. Juan se queda en su mente con que el Mesías vendría a hacer juicio y establecer el reino, y muchos piensan, Él está en la cárcel y dice, bueno, pero lo más probable es que ya el Mesías venga y me libere, porque habían muchas escrituras que hablaban de un Mesías libertador. Por cierto, cuando Jesús muere y resucita y ya está a punto de irse al cielo, los discípulos lo vuelven a preguntar, ¿restaurarás ahora el templo, perdón, el reino a Israel? Ellos seguían pensando en ese Mesías que iba a ser un Mesías que iba a restaurar todas las cosas desde su primera venida. Jesús les dice, no les toca a ustedes saber de esas cosas que solo están en las manos de mi Padre, pero ustedes por ahora recibirán poder para hacerme testigos. Entonces, parece ser que la crisis de fe de Juan era con respecto de si el papel del Mesías era el de poder y de juez que él había logrado visualizar. Aún para él mismo, ¿va? Él decía, bueno, pero si el Mesías vino, ¿por qué no? En un sentido, es algo de lo que piensan los historiadores, y yo, como digo, coincido. Es que él está diciendo, pues me debería liberar de esta cárcel, porque a eso vino el Mesías. Entonces la respuesta de Jesús tiene que ver justamente con varias de las profecías que varios profetas en el Antiguo Testamento habían dado, para que Él confirme que Él está cumpliendo con las cosas que se habían dicho de Él como Mesías. Veamos lo que dice aquí. Le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo, ¿verdad? Lo que ustedes están siendo testigos. Estos discípulos de Juan que vinieron a Jesús fueron testigos del actuar de Jesús por todas estas ciudades, que Él eh, hacía milagros y prodigios y sanidades y liberaciones con el propósito de confirmar bíblicamente que el Mesías estaba cumpliendo lo que había sido predicho de él. Y ahorita voy a mencionar un par de pasajes con este respecto. Mire lo que le dice, pues. Los ciegos ven y los cojos andan, los que tienen lepra son sanados
y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Esto es un compendio de muchas cosas que estaban profetizadas que el Mesías iba a hacer. Algunas de ellas, y vamos a ir en este momento a ese pasaje para que usted lo lea, estaban contenidas en Isaías 35, por ahí por el versículo 5. Otras en Isaías 61, cuando dice el Espíritu, el Señor está sobre mí, y porque me ha ungido el Señor, y me ha ungido para esto, para liberar a los cautivos, dar buenas nuevas a los que están tristes de corazón, etcétera, ¿verdad? Por eso dice aquí, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Eso es parte de esa narrativa de Isaías 61. Pero la que me interesa traer ahorita, porque eh, eran señales que iban a seguir específicamente el Mesías, o sea, cualquiera que quiera afirmar que Él es el Mesías, debe cumplir con esas cosas que decía Isaías 35. Por cierto, he mencionado aquí en un par de semanas anteriores que como los judíos no creyeron que Jesús es el Mesías, él siguen esperando otro Mesías. Yo decía, qué difícil va a ser para el que diga, yo soy el Mesías prometido, poder cumplir con una larguísima lista de cosas que estaban profetizadas desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, estas de los milagros y sanidades que Jesús cumplió. Es, yo diría que casi imposible que otra persona pueda llegar a ponerse, decir yo soy el Mesías y en estas señales cumplir con todo esto y en otras que se cumplieron en sí, en su persona, yo lo veo como imposible, pero ellos siguen esperando aún la venida del Mesías. Vamos a ir rápidamente a Isaías, que dije 35, para que usted vea que lo que Jesús está haciendo aquí es, ok, vayan a decirle a Juan todo lo que ustedes están siendo testigos. ¿Qué están siendo testigos? El cumplimiento de Isaías 35, eh, versículos 5 en adelante. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Jesús dijo, los ciegos ven y los oídos de los sordos se abrirán. Los sordos oyen. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Los mudos hablan. Eso es lo que está respondiendo Jesús. Vayan a decirle a Juan que ustedes están siendo testigos del cumplimiento de lo que había sido profetizado por Isaías cuando dice que todas estas señales seguirán al Mesías. Hay otros pasajes donde dicen que hablan justamente de esta parte de la resurrección de muertos, etcétera, que eran señales inequívocas de la venida del Mesías. Ahora, Jesús termina diciendo ahí, en ese último versículo de este primer párrafo que acabamos de leer, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí o por mi causa. Esa palabra tropiezo eh, es una palabra que es una raíz de una eh, palabra que usamos nosotros en español. La palabra es escandalizo, de donde tomamos nuestra palabra escándalo. Bienaventurado el que no se escandalice de mí, ¿verdad? Eso es eh, el que esto le sirva de piedra de tropiezo y deje sus creencias a causa de las cosas que ve. Eso es lo que le está diciendo acá. No lo está diciendo de manera condenatoria para Juan, para nada, ¿verdad? Sino lo habla en general, ¿verdad? Bienaventurados los que no tropiecen por causa mía. Así dice, ha sido traducido este versículo en la NBI. Dichoso el que no tropieza por causa mía, ¿verdad? El que no hay estorbo en su caminar, que algo le cause que pueda dejar el buen camino. Ok, vamos a leer ahora otra porción
Ah, déjeme ver acá. Sí, vamos a leer del 7 hasta el 15. Lo vamos a poner un poco más grande acá para los que están conectados. Si no tiene su Biblia en la mano, pueda ir leyendo con nosotros. Dice, mientras ellos iban, entre paréntesis, los discípulos de Juan, o sea, se fueron, ¿verdad?, a darles el reporte, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oído, el que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a dejar la última porción del 16 al 19 para la última lectura y comentario. Vamos ahora otra vez a nuestro pasaje en paralelo. Cuando los discípulos entonces de Juan ya tienen el reporte que tienen que ir a darle a Juan, a Jesús empieza entonces a hablar con la gente. Versículo 7 en adelante. Y les dice: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué significa esto? Usted se recuerda que la mayor parte del ministerio de Juan fue en el desierto. Él se apartó a lugares, en lugares secos y apartados, a las orillas del río Jordán, a hacer su ministerio de predicar, que tenían que arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado, que tenían que arrepentirse porque el rey había llegado y que venía uno detrás de Juan, al cual era muy poderoso, al cual Juan ni siquiera era digno de desatar las sandalias. Entonces, por eso es que Jesús dice: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Qué fueron a buscar? Una caña débil sacudida por la más leve brisa. Esto es una, eh, para hablar figurativa, ¿no? Algunos piensan que se estaba refiriendo, ahí en ese punto no coincido, a esa duda que tuvo Juan, ¿verdad? Al hablar de ser sacudido por el viento, eh, algunos piensan que es por esa vacilación en su fe de Juan. Personalmente yo creo que no, sino simplemente está hablando de, pues Juan era un hombre como todos nosotros, ¿verdad? Que el cual el viento lo puede mover. Una cosa importante acá también es que no dice que el viento lo bota, sino esto habla de poderse mantener firme a pesar de ser movido por fuertes ráfagas de viento. Eso implica flexibilidad. 8. Si no, ¿qué salieron a ver? Dice Jesús. Si no fue eso lo que salieron a ver, un hombre vestido con ropa fina. ¿Por qué hace Jesús esta comparación? Porque ustedes recordarán que, al contrario de esto que Jesús está preguntando, Juan estaba vestido de ropas hechas de piel de camello, lo cual es en un sentido es una ropa áspera. No es una ropa, eh, estas vestiduras finas, ni que den gala al que lo está vistiendo, son ropas rústicas. Esta vestidura de pieles de camello se usaba cuando la gente se ponía en un tiempo de quebranto, en un tiempo de ayuno,
Eso es parte de lo que se llamaban las vestiduras ásperas. Aparte de que otras vestiduras como estas eran hechas de cierto tipo de manta muy rústica, como la tela que se usan para los costales. Entonces, él está diciendo, Juan no estaba vestido de manera eh, cara ni fina, más bien de una manera demasiado sencilla. Por cierto, esta era también parte de las vestiduras que usaba Elías, ¿verdad? Así se vestía Elías según una narrativa en el libro de primero de Samuel. Entonces Jesús les vuelve a preguntar, no es por un hombre finamente vestido, eso fue lo que ustedes fueron a buscar, no. Le dice, claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios, en cambio Juan está en el desierto, donde hace mucho calor, mucho polvo, etcétera. Entonces, ¿qué salieron a ver? Le vuelve a preguntar otra vez Jesús. Recuerde que está hablando con la gente que había salido a escuchar el mensaje de Juan y que respondieron positivamente. La mayoría, otros no, como los religiosos. Y Juan, cuando dije que era un hombre que hablaba lo correcto y que no le importaba dar un mensaje fuerte a los religiosos de ese tiempo, les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir del juicio venidero? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Los critica duramente, ¿no? Jesús también tomó esa misma postura con respecto a los religiosos. ¿Qué? Dice, a un profeta salieron a ver. Mucha gente pensaba que Juan era profeta. Y por cierto, esto era algo de lo que detuvo a Herodes de ejecutar una sentencia antes de la que mencionamos, que finalmente fue la mujer de Herodes, no voy a decir su esposa porque no era legalmente su mujer, la que le sugirió que matara a Juan y trajera la cabeza de Juan en una bandeja. Pero mucha gente pensaba que Juan el Bautista era un profeta. Eso traía temor a los religiosos y a los gobernantes. Eh, Juan les pregunta a los religiosos en una oportunidad, no, perdón, Jesús les pregunta respecto de Juan a los religiosos en una oportunidad y les dice, bueno, ¿el mensaje de Juan venía del cielo o era de la tierra? Y ellos dicen, bueno, si decimos que era de la tierra, la gente lo tiene por profeta, entonces nos van a criticar. Y si decimos que era del cielo, Jesús nos va a preguntar por qué no le creyeron. Y ellos le dicen, no sabemos, porque le estaban preguntando a Jesús con qué autoridad hacía lo que hacía. Y Jesús les dice, bueno, entonces tampoco yo le puedo decir con qué autoridad hago lo que hago, porque mucha gente creyó que Juan era un profeta y efectivamente sí era un profeta enviado por el Señor. Dice acá, ¿que salieron a ver a un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Este de quien estaba escrito, mira, voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Este es uno de los mensajes que están profetizados ahí en el último libro de los profetas del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. Ahí escribe él, Zacarías escribe él también respecto de cuál era la función del profeta que había de venir con el poder y la unción de Elías. Tendría que venir a preparar el camino. Y Juan dijo a sí mismo, yo soy nada más. Ah, porque le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y él dijo, no. ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no, no soy. Solamente soy una voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Juan lo tenía muy claro. 11. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Hay muchos profetas que uno tiene en alta estima, ¿no? Aún el profeta Elías, que es uno de los mayores, y el profeta del fuego, y todo se le llama, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo acá, Él es mayor que todos estos que se habían levantado anteriormente. Y aquí hace una alusión interesante. Sin embargo, en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que él. Como quien dice, bueno, hasta este tiempo, todo el Antiguo Testamento y hasta Juan, él es el profeta más grande que se ha levantado. Sin embargo, los que sirven ahora, de ahora en adelante, aquí en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que Juan. Wow.
Uno dice, bueno, pero a mí me falta mucho para poder tener la valentía y el poder de Juan para poder hacer lo que hizo. Este es un contraste interesante que Jesús marca aquí en este pasaje. Y sigue diciendo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Este versículo es un versículo de difícil traducción e interpretación. Eh, por ejemplo, en Reina Valera dice, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo, en mis tiempos jóvenes en el Evangelio, me escuché personas que decían, bueno, es que tenemos que ser violentos y arrebatar el reino de Dios. Y el fondo de esta afirmación, puesta así por Reina y Valera, no es necesariamente esa, sino que dice acá, el reino sufre violencia, violencia civil de parte de los gobernantes y violencia de parte de los religiosos. Eso es lo que está hablando. Estos violentos lo atacan, ¿verdad? Dice, como dice la NTV, avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Por eso dije, es de difícil traducción. La otra versión, Palabra de Dios para Todos, tiene mucho que ver con lo que yo les decía que en aquel tiempo, en mis primeros pasos en el cristianismo, yo escuchaba. El reino de Dios avanza con poder y es de los valientes, ¿verdad? Eh, los valientes arrebatan el reino. Entonces, tenemos que hacer un poquito más de lo que se llama exégesis, que es un análisis de las palabras originales, el contexto, etcétera, para poder determinar un poco alguna postura que vamos a tomar. Como dije, esta última parte, este versículo es de traducción compleja, ¿verdad? Y por eso yo lo voy a dejar hasta acá, no podemos pasar tanto tiempo solamente en una porción, pero ya hice el comentario de por qué se hace complejo, ¿verdad? Ahora Jesús dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, los profetas del Antiguo Testamento, digámoslo así, terminan hasta Juan. Aquí dice, algunos usan este pasaje para decir, bueno, ya veo, en el Nuevo Testamento no hay profetas. Y Efesios 4:11 dice que Jesús estableció apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, lo que se llama el ministerio quíntuple, hasta que todo el cuerpo de Cristo haya alcanzado la madurez. Eso quiere decir que estos 5 ministerios siguen vigentes hasta que toda la iglesia de Cristo alcance la madurez, lo cual todavía no ha pasado, lo cual nos dejaría ver que estos 5 ministerios siguen en vigencia, dentro de los cuales están los profetas. Y el libro de Hechos se encarga de decirnos que en la iglesia, en la primera iglesia, habían profetas, profetas para la iglesia, ya no estos profetas del Antiguo Testamento. Se mencionan varios nombres de ellos. Había, por ejemplo, uno que se llamaba Agabo, que profetizó que vendría una hambruna sobre Jerusalén, dice, la cual efectivamente vino en tiempos de ta, 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 ta. Entonces, eh, su servidor y el ministerio que represento, creemos que estos ministerios están activos y que si hay profetas de la iglesia, también hay apóstoles de la iglesia a partir de que Jesús la fundó, no solo los 12 que estableció, ¿verdad? Eh, pero entonces Jesús está diciendo acá, los profetas del Antiguo Testamento terminaron hasta Juan, ¿verdad? Profetizaron hasta Juan. Y dice, y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. O sea, aquí Jesús ya lo está declarando abiertamente, está diciendo Juan es el que había sido profetizado que vendría a preparar el camino en el poder y el espíritu de Elías. No es Elías, Juan mismo lo dijo, ¿verdad? ¿Eres tú Elías? Le preguntaron. No, yo no soy Elías, yo solamente soy uno que fue enviado a preparar el camino del Señor. Esa era eh, la tarea que tenía el que habría de preparar el camino del Señor, que vendría en el poder del espíritu de Elías.
Y luego él dice, el que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? Y pudiéramos decir, el que no tenga oídos, pues que no oiga. O sea, si te ha sido revelado que esto es así, puedes creerlo con confianza porque Jesús lo está afirmando. Vamos a ver la última porción de esta que nos hemos planteado hoy. Vamos a terminar, dije, hasta el versículo 19. Semanalmente estudiamos casi siempre medio capítulo. Creo que es en el capítulo 13, el que es bastante largo y lo vamos a tener que subdividir en tres porciones. Eso será casi el final del año, las primeras 2 semanas, si mal recuerdo, de diciembre. En las últimas semanas de diciembre no vamos a tener estudio. Realmente así lo hemos planteado. Hacemos un pequeño receso y regresamos a mediados de enero. Ok, versículo 11 en adelante. Sigue hablando Jesús de lo mismo. O sea, todo lo que hablamos hoy es respecto de una declaración que Jesús hace respecto de Juan el Bautista. Veamos acá, 11 en adelante. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor. No fue hasta ahí. No, pues hasta el 15, ¿no? Vamos a leer del 16 al 19. Eso ya me sonaba como que ya lo habíamos leído. Ok, dice, mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, no, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿De qué está hablando aquí? Hablando aquí Jesús. Leámoslo en nuestra Biblia en paralelo. Que dice de esta manera, ya Jesús habló de quién era Juan el Bautista, y ahora dice, ¿con qué puedo comparar esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. ¿De qué está hablando acá? Esta era una costumbre que había en, en el pueblo judío, eh, que tenía que ver con el fallecimiento de alguien generalmente. Y es que en los tiempos de gozo, pues estas personas invitaban a las personas a gozarse con ellos, ¿verdad? Y tocaban canciones alegres, pero en los tiempos de luto también era común que cuando alguien falleciera, eh, pues se cantaban canciones tristes por un lado, incluso en esa costumbre, y me parece recordar que mi papá me contaba que en tiempos antiguos aquí en Guatemala también había un poco de costumbre de esto, de las personas que se contrataban para ir a llorar en los funerales. Y es porque estaba escuchando a un comentarista decir de que en algunas culturas se creía que los llantos cuando eran abundantes tenían la capacidad de alejar los malos espíritus en este tipo de reuniones. O sea, no era solamente un estatus social de, que miren cómo lo lloran porque de plano lo querían mucho. Eso es probablemente algo que se maneja en estas culturas del lado occidental. Eh, pero había esas costumbres. Entonces, Jesús le está diciendo acá, voy a parafrasearlo por completo para decir algo de lo que él va a mencionar con esto de tocamos la flauta y no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Aquí dice en las versiones más formales, endechar.
esa palabra casi no la usamos ya en nuestro idioma moderno, ¿verdad? Eso significa cantar canciones, cantar canciones fúnebres, canciones de lamento, ¿no? Entonces está diciendo que aquí Jesús de manera muy parafraseada. Miren, no sé a qué comparar esta generación. Si es decirles, alégrense con nosotros, no lo hacen, no bailan y cantan en alegría. Y si les proponemos que lloren con nosotros y cantemos canciones tristes, tampoco participan. Entonces, como quien dice, ¿con qué quedamos bien con ustedes, pues? Ni con el gozo, ni con el lamento. Eso es la comparación que está haciendo aquí Jesús en versículo 17, que para poder, como dije, para poder entenderlo correctamente, había que entender esa costumbre judía que existía en esos tiempos. Y aquí viene Jesús a desglosar justamente este punto. Y dice, porque vino Juan, que no comía ni bebía. Juan dice que se alimentaba con miel y langostas, ¿verdad? No andaba eh, haciendo, llevaba una vida muy austera, no solo en la forma como se vestía, viviendo en el desierto y por lo que comía, ¿verdad? Y siendo una persona muy austera, Juan fue criticado por los religiosos de ese tiempo y le decían que él estaba endemoniado, ¿verdad? Ok, y aparece Jesús, que no tiene el mismo estándar de Juan, no se aparta en el desierto, no se viste de ropas ásperas, sino se viste de ropa normal, no se abstiene de un montón de tipos de comida, y no era por el hecho en sí de abstenerse, sino llevar una vida, como dije, austera. Esa es la motivación de Juan. Jesús vivía una vida normal, comía lo que todos comían en el ámbito judío, ¿verdad? Se abstenía de las comidas que los judíos se abstenían. Jesús fue judío 100%, entonces hacía las costumbres y tradiciones judías. Por cierto, las que estaban escritas en la ley, no la que los religiosos de ese tiempo habían impuesto sobre la gente a través de una serie de escritos de los rabinos, no de la ley, sino de la interpretación rabínica de lo que la ley decía. Jesús criticó duramente eso sí hizo Jesús. Jesús les dice, ustedes por estar siguiendo las tradiciones de sus rabinos anulan la ley. Un ejemplo de esto, y que lo vamos a ver dentro de 2 semanas cuando hablemos de cuando Jesús enseña sobre el día de reposo. La ley, la Biblia decía simplemente, descansarás el séptimo día. Ok. Ahora los rabinos se pusieron a pensar, ¿qué significa trabajar? ¿Qué se puede considerar trabajar y qué no? Y ellos empezaron a elaborar una serie de escritos de, ok, si usted vive a más de cierta distancia de la tienda y se le acaba la comida y entonces tiene que ir a comprar, alguno dijo, pues, ¿se considera eso trabajo o no? Y ellos inventaron, porque eso no lo decía la ley, cierta distancia. Decían, si está a cierta distancia no es trabajo, pero si está más de esa distancia ya se considera trabajo. Y eso era, por ejemplo, el dicho famoso cuando dice camino de un día de reposo. ¿No? Usted ha leído por ahí en la Biblia ese término. Significa lo que según los rabinos se podía caminar en un día de reposo sin considerarse trabajo. Pero mire esto, pues, ellos dicen, pero si usted lleva cierta cantidad de peso, y establecieron una cosa, y camina lo que está permitido, pero lleva ese peso, entonces sí se considera trabajo. Y así habían normativas para 100.000 cosas que la ley no decía. Jesús criticó duro ese costumbrismo, porque eso anuló lo que la ley decía, la gente le hacía más caso a todo lo que el Talmud, así se le conoce como esa recopilación de leyes humanas que los rabinos se inventaron. Jesús lo criticó durísimo, que habían anulado la eficiencia, la eficacia más bien de la ley. Entonces,
Eh, Jesús dice acá, pues yo soy un hombre normal que hago lo que normalmente los judíos harían y sigo los mandamientos de la ley. Y ahora me dicen que yo estoy poseído por un demonio. Lo vamos a ver en otra parte del capítulo 11 y el capítulo 12, que decían, Este sana, los que sana, porque los religiosos no podían negar los milagros que estaban viendo de Jesús, las sanidades, las liberaciones. Ellos eran testigos de esos. Ahora, ¿qué les quedaba? Decían, no, pues sí las hace, pero las hace inspirada por el diablo, por Belcebú. Entonces, por eso Jesús hace esa comparación. Viene Juan, que es austero en toda su forma de vida, y le dicen, está poseído por un demonio. Y yo que vivo una vida normal, le dicen, me dicen que soy glotón y borracho, o sea, ¿con qué quedo bien con ustedes, pues? Y que estoy rodeado de cobradores de impuestos. Eso es lo que dicen el 18 y el 19. El Hijo del Hombre, por su parte, vino el Hijo del Hombre, él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre en cumplimiento a una escritura que estaba en Daniel, si no estoy mal, capítulo 9, donde hay una visión del anciano de Días y había uno que aparece ahí que dice tenía semejanza al Hijo del Hombre. Por eso Jesús toma esta alegoría y así se describe a sí mismo, que come y bebe normal, como quien dice, ¿verdad? Y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Y aquí hay algo importante, ¿verdad? Con la cual Jesús termina. Dice, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. En Reina Valera lo vamos a leer en todas las versiones acá. La sabiduría es justificada, dice Reina Valera, por sus hijos. Esta es una forma, eh, déjeme buscar una cosa acá, un momentito. Estamos hablando en Mateo 11:19. Déjeme buscar algo aquí. Y por cierto, creo que tengo que cerrar mejor esto para optimizar el internet. Deme un momentito, por favor. Solo quiero ver si puedo leer una cosa aquí. 11:19. En una Biblia interlinear que tengo acá, que es una Biblia interlinear, la que pone los escritos en el idioma original y luego cómo ha sido traducida. Esta que tengo es en inglés. Ah, sí, la versión, explicar un poquito esta parte acá. Usted se da cuenta que dice acá, eh, la sabiduría es justificada por sus hijos, dice la Reina Valera, y también la última columna, que es la King James. Estas versiones antiguas toman como base lo que se conoce y se conoció como el Textus Receptus, las primeras versiones de la Biblia antigua, en los originales. Las versiones modernas ya no toman en base completa el texto receptus, sino lo que se conoce como el texto crítico. Algunas diferencias entre el receptus y el críticos es que el receptus toma en base nuevos descubrimientos de manuscritos, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto. Y en algunas palabras cambian. Por ejemplo, eh, ellos tradujeron aquí por sus hijos porque la palabra que aparece en el texto de Receptos es por tecnón, que es una palabra que se usa para hablar de los hijos. Eh, Déjeme ver. Sí, depende de la edad que tenga, ¿verdad? Que es un hijo joven. En el texto de Receptos no aparece esta palabra tecnón, sino aparece más bien una que tiene que ver con obras o resultados o hechos.
como aparece traducido en la textual, mire, pero la sabiduría queda acreditada por sus obras, la sabiduría queda demostrada por sus hechos, dice la NBI. La NTV dice, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados, ¿verdad? Eso tiene más sentido que la sabiduría es justificada por sus hijos. Uno dice, qué extraño ese versículo, ¿no? Yo siempre pensé cuando lo leí en Reina Valera, ¿qué quería decir? Tiene más sentido y es lo que Jesús quiso hablar acá. La sabiduría queda demostrada por el fruto de los hechos, ¿verdad? No por las palabras, sino por las acciones. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí, por las obras, por los hechos, por los resultados. Finalmente se va a saber quién es sabio, no tanto por la forma que hable, sino por sus resultados de su vida, por los hechos de su vida. Eso es lo que él está diciendo acá. Cuando está hablando en este contraste, ¿no? Juan lo criticaron, decía que tenía demonios. A Jesús también le dijeron que era inspirado por los demonios. Entonces la forma de saber cuando alguien realmente es sabio y está en lo correcto es por los hechos. Y de eso viene hablando Jesús. Por eso le dijo a los discípulos de Juan, vayan y avísenle a Juan, miren los hechos que están siendo testigos. Entonces sabrán que realmente mis hechos demuestran que el que había sido anunciado desde el principio como el Mesías es el que ustedes están siendo testigos. Vamos a ir despidiendo la transmisión de hoy, agradeciendo a Ada Obando que reside allá en los Estados Unidos. Te enviamos un gran abrazo. Te amamos mucho. Esperamos que el Señor les esté prosperando como lo ha hecho hasta ahora. También a Wendy Lorena Hernández, que estuvo con nosotros en esta transmisión. Queremos invitarles a que no se pierdan la segunda parte del capítulo número 11, la cual vamos a estudiar la otra semana, del versículo 20 al versículo 30. Así que agradecemos la atención que han tenido para este programa. Les bendecimos y esperamos poder verlos la otra semana. Que el Señor los bendiga.